Buen día a todos y todas. Para continuar en este ámbito, en este espacio de reflexión, como se ha propuesto, sobre este tema de la responsabilidad social, que no es un tema nuevo para muchas empresas, pero indudablemente hoy está adquiriendo otras características. Nos acompañan tres representantes que hablarán darán su enfoque, tres enfoques distintos, y yo voy a hacer una breve presentación porque creo que la mayoría ya lo conoce. Vamos a comenzar hablando con José Enrique, que estudió medicina en la Universidad de Navarra y simultáneamente investigación genética, obteniendo la licenciatura en la carrera. En 1999 fue electo diputado por Montevideo y entre el 2000 y el 2004 integró la Cámara de Representantes del Uruguay. En el 2005 asume como vicepresidente de la ANCAP y en 2008 se convierte en el presidente del ente. En el 2009 se desempeña como ministro de Industria y en 2010 asume nuevamente la presidencia de la ANCAP. Así que, Raúl, adelante. Buen día a todos, muchas gracias. Felicitaciones por este seminario y gracias por la invitación. Hemos preparado una presentación que es relativamente breve sobre lo que estamos haciendo por parte de ANCAP y algunos materiales que tienen que ver con las acciones que venimos desarrollando en la responsabilidad social de la empresa, como en el conjunto de la actividad que ANCAP y el grupo de empresas que controla ANCAP realizan. Hay unas 20 empresas del grupo que han hecho propia la política de responsabilidad social de la empresa madre, que es ANCAP. Esto lo empezamos a trabajar dentro de la empresa del año 2005, al poco tiempo de asumir. Yo en los últimos dos gobiernos he estado al frente de la compañía y desde aquel momento, a través del trabajo que se venía haciendo con DERES, decidimos sumarnos al trabajo para impulsar la responsabilidad social empresarial dentro de la empresa, entendiendo que la sustentabilidad es una forma de gestionar y que ayuda a definir el concepto de empresa moderna. Las empresas en el mundo cada vez se diferencian más por su propia marca. O sea, en la medida que se va desarrollando la actividad de la empresa, se va construyendo una marca, se va construyendo una reputación que tiene un valor intangible enorme y que favorece absolutamente al negocio propio de la empresa, pero también favorece al impulso que la empresa en sí le puede dar a toda su responsabilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista propio de sus trabajadores. En aquel momento, en el año 2005, que tuvimos un debate fuerte dentro de la compañía para establecer el plan estratégico de ANCAP, cuando definimos el plan estratégico en el año 2005, lo definimos sobre la base de una visión y misión, que es lo que está puesta en la pantalla. En aquel momento definimos un conjunto de acciones que se iban a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Definimos la estrategia de negocios, definimos la estructura que nos íbamos a dar, definimos los recursos que necesitamos para hacerlo y conjuntamente con eso definimos los cometidos, los valores que la empresa iba a desarrollar. Y la visión quedó establecida de esta manera: ser una empresa integrada de energía de propiedad estatal,
líder en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes de Cemento Portland y en el desarrollo de los biocombustibles, con vocación regional y proyección internacional, con el enfoque en el cliente usuario y la generación de valor ambiental y socialmente responsable y que contribuye al desarrollo productivo y social del país. La misión, que también se definió, fue: aseguramos al país el abastecimiento de nuestros productos energéticos y proveemos cemento Portland y alcoholes, todo ello conforme a estándares regionales de calidad y a las necesidades de los clientes y usuarios. Estamos orientados al mejoramiento continuo de la eficiencia y competitividad, propiciamos el desarrollo integral y la participación del personal, actuamos con responsabilidad social y ambiental y estamos comprometidos con la confianza que genera nuestra empresa. Cuando impulsamos la política de responsabilidad social, procuramos comprometer al conjunto del personal, tanto a la alta gerencia de la compañía como también al conjunto de los trabajadores que abarcan las distintas áreas de nuestra compañía en esa política de responsabilidad social. Y hemos procurado, a su vez, promover dentro de la empresa una serie de valores que tienen que ver con esto, como los que están puestos en la lámina. Hemos trabajado internamente en talleres y en un trabajo permanente que se ha desarrollado a lo largo y ancho de la compañía en la formación de valores que tienen que ver con ese intangible que mencionaba que queremos construir hacia la sociedad: respeto, honestidad, responsabilidad, compromiso, transparencia, eficiencia y eficacia, integridad, entre algunos de los valores que hemos procurado promover adentro de la compañía. Estamos, a nuestro juicio, en el conjunto de las empresas, en particular tengo que hablar de las empresas públicas porque es a donde el área que nos ha tocado desarrollar. A partir del año 2005 se constituyó la red de empresas públicas, que fue un muy buen paso. Tengo que reconocer que no hubo, en estos últimos años no hubo una buena continuidad de ese trabajo. O sea, es necesario fortalecer el trabajo de la red de empresas públicas, que a partir del año 2005 se le había dado un fuerte impulso. La red de empresas públicas generó elementos de mucho valor, por ejemplo, esta política de responsabilidad social, una política de formación y promoción de proveedores nacionales, una política de formación conjunta de formación y capacitación de personal, políticas relacionadas con el medio ambiente, políticas relacionadas con el desarrollo social y productivo del país, servicios conjuntos que las empresas podían proveer en distintas partes del país, en atenciones conjuntas que se podían promover, sobre todo en localidades y pueblos del interior, para minimizar costos y efectivizar servicios. Esa red de empresas públicas tiene, por lo tanto, puede tener una fuerza muy importante que hay que mantener y promover permanentemente con un impulso de parte del Gobierno Nacional. En este último periodo de gobierno no ha habido una buena continuidad de ese trabajo. Esto tuvo un impulso importante en el gobierno anterior y se ha debilitado ese trabajo en esta última etapa del gobierno. Y lo digo en forma autocrítica. Las empresas públicas en aquel momento tenían una posición que era más asistencialista que de responsabilidad social. O sea, en aquel momento eran enormes los recursos que se volcaban a donaciones, en una política o asistencialismo, en una política que se definía por parte de cada una de las direcciones de las empresas. Efectivamente eran así. Y lo que hicimos, después que establecimos los parámetros y fuimos instalando el sistema de responsabilidad, fue volcar una importante cantidad de recursos a las políticas que la empresa definió como parte de la responsabilidad social que la compañía quería desarrollar. Estamos en un proceso de transformación, estamos en una etapa transformadora.
Estamos saliendo del asistencialismo para ir a una política efectiva de responsabilidad social de las empresas. No es parejo esto en todas las empresas públicas, como tampoco lo es en el sector privado, pero estamos procurando desarrollar una política sistemática en las empresas públicas de responsabilidad social. Esta política, a su vez, pretendemos que se convierta en parte del ADN de la compañía. Pensamos que cada uno de los integrantes de la estructura de la compañía, cada uno de las personas, de los operarios, de las personas que toman decisiones, de los gerentes, de los jefes en distintos lugares del país, tienen que asumir la responsabilidad social como parte de su sistema de gestión. Y cuando hablamos de la responsabilidad social, estamos hablando de las responsabilidades relacionadas con el medio ambiente, relacionadas con los trabajadores, relacionadas con la comunidad. Tiene que ser parte de las decisiones de gestión e integrarse a las decisiones de gestión que los funcionarios y todos los integrantes de la empresa tienen que desarrollar. Un ejemplo clarísimo de estos días es la propia instalación de una planta regasificadora en Punta del Sayago. Nosotros, cuando estamos pensando en la instalación de una planta regasificadora en Punta del Sayago, lo primero que analizamos y los elementos que hay que tomar en cuenta tienen que ver con el medio ambiente, con la comunidad que se desarrolla alrededor de esta planta, con la situación que se genera en los pueblos de pescadores que hay en las cercanías de Punta del Sayago. Hay comunidades importantes en ese lugar que han sido informadas de este proyecto, obviamente, pero sobre los que hay que desarrollar una fuerte política de responsabilidad social y de involucramiento con el propio proyecto que pensamos desarrollar en ese lugar, teniendo en cuenta que es un proyecto de altísimo impacto. Es una planta que va a estar ubicada a 2,5 kilómetros de la costa, con la construcción de una enorme escollera, pero que simultáneamente va a desplegar a su vez la posibilidad de un enorme muelle en tierra, canal de acceso, carretera, vía férrea. O sea, es un impacto muy importante sobre toda la zona que va a requerir un fuerte trabajo relacionado con la comunidad, con el medio ambiente, con los trabajadores, con las actividades económicas que se desarrollan en ese lugar para poder asegurarlas a su vez y permitir la convivencia de nuestra actividad con la convivencia de los intereses de la propia comunidad. Pensamos que el rol del Estado es la promoción de esta política a lo largo y ancho de toda su actividad. Así que se estaba planteando esto en la conferencia anterior. Esto no puede ser solamente una tarea de las empresas públicas, sino que tiene que ser una política del Estado en la promoción de la responsabilidad social, tanto para el sector público como para el sector privado, que permita el debate a nivel público de estos elementos y que permita el involucramiento y la discusión en distintos grupos de interés que tienen que ver con las políticas de responsabilidad social a lo largo y ancho del país. Implica, por supuesto, la gestión transparente cuando estamos hablando del interés público. Y hablo de la gestión transparente tanto en el sector público como en el sector privado. La transparencia no puede ser una exigencia solamente para el sector público, también tiene que ver con el sector privado. Nosotros estamos haciendo algunas cosas, como mencioné. O sea, después de todo un proceso de organización de este trabajo, incluso de crear un área específica dentro de la empresa que se ocupa de la responsabilidad social de la compañía, y que a su vez articula con las empresas subsidiarias de ANCAP para que la política de responsabilidad social de ANCAP también se exprese en ALUR, en CABA, en DUCSA, en Carboclor, en GASUR, en GASAYAO, en todas el conjunto de empresas que se manejan desde ANCAP. Hemos establecido también y voy a mencionar algunos ejemplos que son los que están en la pantalla, de algunas cosas importantes que consideramos que hemos hecho. Promovimos el programa Yo Estudio y Trabajo. Es un programa que permite la incorporación de unos 800 jóvenes de 16 a 20 años
en tareas dentro de las empresas públicas por un término de un año, para hacer una primera experiencia laboral de 4 horas, con una remuneración. O sea, no es un programa de trabajo, es un programa de estudio, en realidad. Es un programa que lo que procura es afirmar al joven en su estudio, porque la condición para poder mantener el trabajo es que tiene que tener el certificado de asistencia a clase que se le exige mensualmente. Por lo tanto, en realidad, el programa lo que busca es asegurar, teniendo en cuenta los niveles de deserción importantes que tenemos en secundaria, que es uno de los grandes problemas que tiene el país, procuramos asegurar un nivel de asistencia a clase a través de un programa de trabajo, en realidad, y a través de una remuneración que se le da en el trabajo a ese muchacho de 16 años. Fue una experiencia, como una primera experiencia que hicimos, que está culminando ahora. Ya hicimos el segundo llamado, se anotaron 46.000 jóvenes en el primer llamado y se anotaron 43.000 jóvenes en este segundo llamado. La mitad de esos muchachos que se anotan son menores de 18 años. Un número importante, casi un 60% son muchachas, son mujeres o adolescentes, mujeres que van a ser, que demuestra también que dentro de los niveles de estudio de secundaria hay un porcentaje alto de mujeres, más que de varones. Hay una deserción mayor de varones en la educación en secundaria que de mujeres. Hay una cantidad de información que se puede sacar de este relevamiento, porque son 43.000, 46.000 anteriores, 43.000 ahora, de datos que tenemos sobre un sector importante de nuestra sociedad. Y la experiencia con tutores que se desarrolló en las empresas públicas, prácticamente se sumaron todas las empresas públicas al programa, ahora se empezaron a incorporar empresas privadas, ha sido magnífica. O sea, la deserción ha sido mínima y a su vez la experiencia que acumula el joven con una primera experiencia laboral que sale remunerada y calificada, o sea, termina la experiencia con un certificado que lo califica como trabajador. Y por otra parte, queda a su vez un sentimiento muy fuerte adentro de la propia empresa. Un muchacho de 16 años adentro de un taller, adentro de una oficina, adentro de un despacho de cargas, en la tablada, un muchacho de 16 años conmociona absolutamente toda la actividad del lugar, genera elementos positivos enormes en su entorno. Es un desafío para la propia empresa y para el entorno, para las personas que vienen hace años trabajando en ese lugar, y efectivamente ha sido una alimentación mutua positiva. El joven que hace la experiencia y la empresa que lo recibe ha sido una experiencia fantástica. Tenemos un programa de equidad y género adentro de la compañía, procurando asegurar iguales condiciones tanto para hombres como para mujeres dentro de la compañía. No era sencillo. ANCAP es una empresa mayoritariamente de hombres. El trabajo, el tipo de actividad que desarrolla la compañía es durante muchos años, para dar un ejemplo, no había mujeres en la refinería. O sea, esto se discutió adentro de la compañía si se iba a permitir que hubiera operarias mujeres adentro de la refinería. Por supuesto que hoy hay operarias mujeres dentro de la refinería, pero fue todo un debate que hubo que dar con los trabajadores. Por supuesto que hubo que sacar unos cuantos almanaques colgados adentro de los talleres de la refinería antes que llegaran las compañeras, pero efectivamente hoy no se concibe al funcionamiento de la refinería sin la participación de las mujeres, y hemos procurado a su vez permanentemente atender las necesidades diferentes que genera esa actividad de mujeres dentro de la refinería, porque obviamente hay que tratarla distinto en muchos elementos. Hemos trabajado con la iniciativa de la Dirección Nacional de Energía en la construcción de la canasta energética para los sectores más carenciados de la sociedad. Es un trabajo que se ha hecho a partir de una experiencia piloto, y tenemos que hay que fortalecerlo. Nosotros participamos con las garrafas de gas, digamos, para esta canasta. Usted también atiende
las necesidades, sobre todo había una enorme cantidad de gente que estaba colgada de la electricidad en los sectores más, en los asentamientos, en lugares de mayor marginación. Y tenemos un programa de calidad de vida en el trabajo que ha desplegado programas que tienen que ver con el uso de drogas, que tienen que ver con las, algunas necesidades que tenían o carencias que tenían los propios trabajadores, ¿no? El tema de la bebida, las adicciones, las necesidades culturales que la empresa y los trabajadores plantean con determinados programas. Hemos procurado, me queda muy poco tiempo, pero estamos trabajando fuertemente en apuntar hacia ese sector de la juventud de nuestra sociedad. Y yo creo que cuando hablamos de responsabilidad social deberíamos procurar que el conjunto de las empresas atendieran esa necesidad que tenemos de volcar recursos hacia el sector de la adolescencia y de la juventud de nuestra sociedad. Y fundamentalmente a lo que tiene que ver con la generación de valores y la educación de ese sector. Creo que están haciendo experiencias fantásticas. Hace pocos días estuve visitando, bueno, había visitado el Liceo Jubilar, el nuevo liceo también estuve visitando el sábado, que me parece una experiencia fantástica, no me acuerdo cómo se llama, el Impulso, y ha sido es una acción responsable de un conjunto de empresas privadas y de empresarios privados que tomaron la iniciativa de sostener eso, y me parece una experiencia muy positiva. Y quiero decirles que uno de los elementos principales ha sido el trabajo que procuramos hacer en el fortalecimiento de los valores de la sociedad. Pensamos que una buena parte de los problemas que tenemos se resuelven si volcamos un trabajo fuerte hacia la generación de valores en el conjunto de la sociedad, y por eso es que hicimos una publicidad que seguramente todos vieron, que algunos han cuestionado, pero que nosotros la volcamos de todas maneras, y fue una publicidad de alto impacto que hizo ANCAP en los últimos meses, procurando justamente esto. Voy a ver si no falla La cultura se impulsa, las oportunidades se crean, el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten. El compañerismo se ejercita, la amistad se trabaja y el trabajo se provoca. Los consejos se piden ¡y se escuchan! Las opiniones se respetan, el respeto se aprende y los gestos se agradecen. Los valores se transmiten, la solidaridad se practica. Una, ¿Otra vez? y 1000 veces. Y la tolerancia se cultiva. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así, la sociedad se transforma. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Tenemos un desafío permanente. ANCAP es la empresa más grande que tiene el país. Nosotros, la ANCAP factura 12 millones de dólares por día, tenemos 4.000 millones de dólares por año, la actividad económica e industrial de la compañía es enorme, y sabemos que tenemos un fuerte papel para promocionar la educación, los valores, como bien dice este aviso, la educación y los valores que nos permitan construir una sociedad en la que todos podamos vivir felices, que en definitiva es el objetivo. Así que muchas gracias. Gracias, Raúl. Continuando con este espacio de reflexión, Jacobo Varela, que fue directivo de la Cámara Nacional de Comercio y ocupó su vicepresidencia, así como la presidencia del Centro de Barraqueros.
Jacobo Varela asistió a las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, colaborando con la elaboración de varios convenios internacionales del trabajo. La Declaración Tripartita de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de OIT. Ocupó además un puesto de su Consejo de Administración y fue funcionario de la Oficina Internacional de Trabajo en su sede en Santiago de Chile. Trabajó, entre otros temas, la responsabilidad social y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En su pasaje por UNIT, colaboró en la redacción de la norma ISO 26000, participando en las reuniones del Comité Nacional de elaboración de esta norma. Actualmente, Jacobo Varela representa a ACDE en el Comité de la UNIT en la discusión sobre la elaboración de una norma nacional de responsabilidad social y ofrece asesoría en responsabilidad social. Gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. La pregunta es: ¿el estado de la responsabilidad social una unión imposible? Es decir, maridaje, ¿puede haber unión o no? Y algunos pensarán que el Estado puede hacer mucho no haciendo nada, pero creo que ese exceso de liberalismo también puede horrorizar a varios. Vamos entonces a estudiar un poco de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social? Definiciones. Yo no entiendo, realmente no entiendo, cómo existiendo una norma ISO, elaborada por un sistema transparente y cristalino de elaboración de norma internacional, en el cual intervinieron todas las naciones que fueron invitadas y dentro de las naciones los grupos interesados que fueron invitados, cómo existiendo una definición se sigue insistiendo en que no hay definición de responsabilidad social y no se sabe lo que es responsabilidad social. Eso realmente me asombra. Ahí tienen la definición. Responsabilidad social es la responsabilidad de la organización ante los impactos de sus decisiones y actividades que ocasionan la sociedad y el medio ambiente mediante comportamiento ético y transparente. Vayamos rápido. Pero contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud. Toma en consideración las expectativas de las partes interesadas. Primer detalle: si no se toma en cuenta las expectativas de las partes interesadas, no hay responsabilidad social. Es decir, todo aquello que se haga, toda esa actividad, sin haber tomado en cuenta a las partes interesadas, no es responsabilidad social, por beneficiosa que sea. ¿Y qué son las partes interesadas? Son individuos o grupos que tienen interés en cualquier decisión o actividad de la organización. Nota de pie de página: no voy a hablar de responsabilidad social de empresas, hablo de responsabilidad social ya de las organizaciones. Estamos a otro nivel. Muy bien, esas son las partes interesadas. De modo que si no tiene interés en la institución, y se dijo el ejemplo hoy, un banco que apoya una escuela en no sé dónde, no es responsabilidad social. No se puede considerar responsabilidad social una actividad que no esté directamente vinculada con un grupo interesado. Volvamos a la definición, donde además agrega que cumpla con la legislación aplicable. Esto es un poco la visión sajona, y hay una discusión, no es una discusión, son dos realidades: la realidad sajona del derecho de legislación y la realidad de lo que llamaba napoleónica o de códigos o continental, que es otra forma de elaborar el derecho, es otra forma de ver las relaciones entre las sociedades. Que si hubiera como musulmán me diría que hay una tercera, el señor Varela, hay una tercera visión, que es la musulmana, de ver las relaciones sociales que se traducen en la legislación y en cómo se elaboran las leyes. No voy a entrar en eso, pero cumplir con la ley, como dice aquí, no es responsabilidad social. Si no, todos los que cumplieran con la ley dirían: fantástico, miren cómo cumplo, miren mi responsabilidad social, cómo cumplo con ella, cumplo con la ley estrictamente. Pero eso no es responsabilidad social. Pero aquí se siguió más bien la influencia sajona en la elaboración de la norma. Ser coherente con la normativa internacional de comportamiento. Esta es una... Para aquellos que no tienen legislación sobre medio ambiente, bueno, apliquemos los principios de la Declaración de Río de Medio Ambiente. Para aquellos que no tienen legislación sobre laboral muy elaborada, bueno, apliquemos la Declaración de Derechos y Principios Laborales de la OIT. Es decir, trata de buscar de que no se escapen las naciones, los países, porque yo no eso no lo he legalizado todavía. Y que esté integrada en tu organización y le lleve a la práctica en sus relaciones. O sea, que tiene que estar permeando toda la organización.
no puede ser un departamentito, una persona, un subgerente. Es decir, la organización entera tiene que gerenciar con un sentido de responsabilidad social. Entonces recuerden eso. Primero, tomar en cuenta a los grupos interesados. Segundo, que está por encima de lo que la ley exige, la ley son mínimos, son pisos, y que esté permeando en toda la organización. Y además, vamos a ver en qué esfera es, en la esfera de influencia. ¿Qué dice la ISO 26000 de esfera de influencia? Es el ámbito o el alcance de una relación política, una relación contractual, económica o de otra índole, a través de la cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de individuos u organizaciones. De modo que, si no hay una afectación directa o posible de la organización a terceros, no puede haber ningún sentido de responsabilidad hacia esos terceros. Entonces, la responsabilidad social para mí es, tiene una piedra al agua, se hacen los círculos concéntricos. En el centro está la empresa. En el primer círculo concéntrico están aquellos que están mucho directamente vinculados a la empresa, para los cuales la empresa les es vital. Por ejemplo, los accionistas o los que aportaron al capital, los trabajadores de la empresa. Pero también hay clientes de la empresa para los cuales esa empresa les es vital, y hay proveedores de la empresa para los cuales esa empresa les es vital. Entonces, ese es el primer círculo. Pero hay otros círculos. El Estado, con su reglamentación, el círculo académico, la comunidad donde está la empresa es vital para todos, sea por empleo, por polución, por lo que fuere. Entonces, esos son el cerco de la responsabilidad social. Pero después, la responsabilidad de la empresa se va diluyendo y no tiene nada que hacer con una escuelita en Caraguatá, en absoluto. Entonces, eso es lo que tendemos por responsabilidad social y grupos, partes interesadas y esferas de influencia. Esta definición de la ISO 26000 lamentablemente dejó de lado algo que se venía trabajando mucho hasta ese momento, que era, se llama responsabilidad social, eran acciones voluntarias. Entonces se definía la responsabilidad social por las acciones. Otros lo definían por el comportamiento y otros lo definían por el impulso que llevaba a la empresa a actuar de esa forma. No, es una empresa, no llamamos el empresario a las personas que trabajan en la empresa. Ahora bien, si hablamos de un impulso, los impulsos son inherentes a la persona, son parte de la autonomía de la persona. Vamos a ver otros impulsos positivos que hay. Por ejemplo, tienen ustedes la caridad. No se habló de la caridad. La filantropía se habló mucho hoy. La solidaridad, el paternalismo. ¿Se imaginan el Estado reglamentando o interviniendo en cualquiera de estas que dependen tanto de la autonomía del ser humano? Es imposible. Tengo un caso de solidaridad muy interesante. Todos aquellos de ustedes que aporten al Banco de Previsión Social, ¿saben a fin de mes, cuando cobren el sueldo, que deberían decirse a sí mismos qué solidario que estoy siendo? Porque el sistema del Banco de Previsión Social es el sistema de solidaridad intergeneracional. Ahí tienen ustedes un caso de solidaridad impuesta por ley. ¿Llaman eso ustedes solidaridad realmente? Bueno, piénsenlo a fin de mes, cuando cobren el sueldo, y vean los aportes que hicieron, y esos aportes son aportes solidarios. Ahí tienen ustedes cuando el Estado actúa sobre los impulsos de los seres humanos. Cuando uno actúa, cuando uno ya admite que quiere actuar con un sentido de responsabilidad social, tiene unos pasos para dar, que son más o menos los siguientes. Primero, estar convencido de que quiere analizarse a sí mismo, reconocer su empresa, su organización y actuar con un sentido de responsabilidad social. Entonces, lo primero es la consulta o la escucha con esos grupos interesados. Si no pasan por ese paso, no hay responsabilidad social. Después, la planificación. Después, actuar. Medir, que es el gran tema. Medir el resultado de las acciones. Y por último, informar. No veo honestamente intervención del Estado en ninguna de ellas, porque todas parten de la autonomía de la organización, y la organización decide con quién escucha, con quién consulta, cómo planifica, cuándo planifica, con esos interesados, por supuesto, cómo actúa con ellos, cómo mide los resultados de su acción e informar. Pero tienen ustedes un ejemplo. La legislación francesa obliga a las empresas de determinados lugares
trabajadores para arriba, que son 3.000 trabajadores, a informar mediante un balance social sus actividades de responsabilidad social. Ahí tenemos una pequeña intervención del Estado. Pero la responsabilidad social por imposición la estamos viendo ahora la India, que está discutiendo una imposición del 2% de las utilidades para una obra de responsabilidad. Eso lo llaman responsabilidad social. Eso no es responsabilidad social, eso es un impuesto, pero no hubo un consenso previo con las partes interesadas de definir con qué se va a hacer, cuánto se va a hacer, porque es la organización la que decide en su autonomía cuánto va a destinar para la responsabilidad social. No es cualquier cifra. Entonces, de vuelta, ahí tienen un ejemplo. Francia, en divulgación o en información, la India está discutiendo una especie de impuesto que le van a llamar de responsabilidad social. ¿Qué ha hecho el Estado? Vamos a la realidad. ¿Qué ha hecho el Estado hoy que yo tenga escrito? Primero, la red de empresas públicas. Buenísima iniciativa, muy buena, con gente que conocí, profesionales, sabían del tema, dominaban el tema, y realmente era un placer trabajar con ellos, aunque les costara después llevar a la práctica, pero eso es por el peso de la burocracia del Estado, no por incapacidad de las personas que estaban en la red de empresas públicas que iban a romperlas. Eso es un muy buen paso que dio el Estado. La participación de las personas de la red en la discusión que tuvo en UNIT, la discusión de la norma ISO 26000. Participaron activamente y participaron con solvencia, eran profesionales. Entonces, participaron como Estado en la discusión nacional de la ISO 26000. Y una cosa que no estoy muy conforme es el decreto de creación del Consejo Nacional de Responsabilidad Social, que es un paso que dio el gobierno en mayo del 2010 y que honestamente no ha tenido, es un ejemplo de un poquito de prolijidad legislativa. El decreto tiene unas cositas y después tiene una falla que justamente empieza diciendo que se hace necesaria la creación dentro del ámbito de bueno, tan necesaria no era, porque la vista está que el Consejo no ha funcionado o no ha dado los frutos que se esperaba de él. Vamos a ver en qué va a ser. Eso es más o menos lo que yo tengo conciencia en la intervención del Estado. Muy buena la red de empresas públicas, muy buena toda la participación que tuvo en las discusiones en los foros sobre la responsabilidad social y bastante pobre el tema de la creación del Consejo. ¿Qué debería hacer el Estado? Privilegiar las contrataciones de organizaciones y empresas que hagan responsabilidad social. Perfecto, ¿cómo lo medimos? No hay forma de medición. Porque hay una responsabilidad social de hacer. Gasto tanto en esto, gasto en lo otro, puedo medir el gasto, pero hay una responsabilidad social de no hacer. ¿Cómo mido yo, dentro de mi concepto de responsabilidad social, una decisión de no discriminar dentro de la empresa, de no abusos dentro de la empresa? Son decisiones que entran dentro de la responsabilidad social, porque lo hablé con los interesados, me dijeron, mire, aquí hay problemitas que paracaidistas, tenés razón, no se discrimina en la empresa. Eso no se puede medir. Entonces, cuando vienen dos empresas a cotizar, ¿cuánto le pongo a una, cuánto le pongo a otra? Difícil de medir, mejor no meternos en eso. Además, las normas que existen, que van a existir, hay la norma en discusión, UNIT, una norma nacional que está en stand-by, es una norma que va a medir procesos, no va a medir resultados. Porque se pueden medir los resultados, las organizaciones son diferentes. Lo que para una organización es un esfuerzo enorme haber logrado, para otra es poquísimo. ¿Y qué vamos a comparar una con otra? Vamos a hacer estudios relativos. Hay un tema que tiene que ver con la legislación laboral. Cuando una organización repite un beneficio en el tiempo a los trabajadores, la cátedra entiende que esa queda incorporada al derecho del trabajador. Y si algún día la organización suspende ese beneficio, el trabajador tiene derecho a reclamar. Evidentemente, cuando las cosas van bien, la empresa reparte, por ejemplo, le empiezan a ir mal, porque deja de dar beneficio, hay derecho de ir al Ministerio de Trabajo y decir, mire, yo venía todos los años cobrando esto y ahora no lo cobro. Eso ha inhibido a muchas empresas justamente de
dar beneficios repetidos en el tiempo a los trabajadores, precisamente para no meterse en una discusión que después, que sí que se puede mostrar, en primera instancia generalmente falla a favor del trabajador, en segunda instancia se demuestra que no, que la empresa no está en condiciones, que las condiciones de antes no son las de ahora, y en fin. Pero ¿a qué santo está yendo a través de ese calvario? Es decir, ¿estaría dispuesto el legislativo a aclarar de que no se genere un derecho? Lo veo muy difícil. Olvidemos esa parte del Estado. Divulgar. Me gustó mucho lo que dijo Sentic. Ser un debate a nivel público, promocionar debates a nivel público. Pero ya hubo hace años en el PP. El PP reunió un montón de gente y discutíamos, claro, era a nivel público, eran representantes de distintas organizaciones, y esa iniciativa quedó de mano. Es decir, debate a nivel público, pero por favor, si hay un debate a nivel público que no sea para buscar una definición nueva, ya existe una definición, que sea en base y como buena y cierta la definición de ISO. ¿Qué le va a sonar? Legislar sobre responsabilidad social dejaría de ser voluntaria. Porque si decíamos que dar aquello que está por encima del piso, la ley realmente es un piso, son normas mínimas. Nada inhibe ni nada impide a la organización a ser beneficiada, dar un poquito más alto. Entonces, bueno, líderes más alto, vamos a legislar aquí. Bueno, entonces lo juntaste a la legislación y ya hiciste un piso nuevo, pero no generaste responsabilidad social, no generaste acciones. Vas a hacer una nueva legislación más beneficiosa y quedamos de que cumplir con la ley no es responsabilidad social. Entonces, para terminar, yo creo que me produce escalofrío cuando escucho que es un concepto de elaboración, porque por favor, quiero algún día certezas, quiero estar firme en algo, agarrarme de algo, saber, cualquiera que lo contrate en una empresa, diga, mire, yo no sé, ¿quiere usted dar libre de la universidad tanto? ¿Quiere que le hable con no sé qué? ¿O quiere que...? Porque hay tantas visiones que no sé. Entonces, hay una certeza que es la definición de qué es responsabilidad social y se hizo. No hay otra. Lo que pasa es que el concepto de responsabilidad social tiene dos velocidades. Hay una velocidad que es la académica, la de los consultores, a 10.000. Cada uno se siente en la obligación de inventar lo que el otro inventó. Yo también tenía una pirámide de Jacoba y la de la responsabilidad social. Yo hice la mía también. La responsabilidad social de hacer, la responsabilidad social de antes de, la social después de, es muy divertido. Yo también tuve mi esquema de responsabilidad social. Jacoba era hace tanto, inventando que no podemos. Eso es lo que en la Wikipedia llamamos la esquizofrenia de documentos. Hoy se repitió otra vez el palabra esquizofrenia, de que me la robó. La esquizofrenia de documentos. Porque cada universidad, cada profesor universitario, cada consultor se siente que él tiene que tener algo diferente de los demás. Y le voy a hacer una anécdota corta. Cuando estadía en Chile, en la oficina de la OIT, el diario El Mercurio, hablando del año 2000, responsabilidad social, separata de responsabilidad social. 4 páginas enormes de responsabilidad social donde le hacía una entrevista a fulano de cervecerías. La responsabilidad social que tenía que responder y después abajo, a la vuelta, gran anuncio cervecerías. Minera no sé cuánto, página de vuelta, anuncio de minera no sé cuánto. Entonces se da cuenta que aparecía la persona, pero el anuncio aparecía atrás. Y entonces micrófono a la persona A, 3 meses después, persona B, micrófono que es responsabilidad social. 3 meses después, persona C, D, E, F. Cuando llegaban a la persona W, lo que decía de responsabilidad social no podía repetir lo que habían dicho al sentido. Entonces capaz le agregaba un poquito de lo de él. Y era como el teléfono descompuesto cuando éramos niños. ¿Se acuerdan que uno pasaba por una punta y salía por otra punta cualquier otra cosa? Bueno, exactamente igual. Porque sentía la necesidad de, no puedo ser tan idiota, repetir. Entonces, agregaban algo nuevo y algo nuevo. Después se desvirtuaba de tal forma lo que era responsabilidad social que creo que el Mercurio más dejó de ser. Porque ya no se podía decir más, ya estaban volviendo sobre lo mismo, porque no hay mucho que inventar, quizás haya mucho que innovar en las actividades y las acciones, ahí sí, es infinito, solo depende de la capacidad de la empresa, de la creatividad de los que están en ella, porque no hablamos de la necesidad de los otros, que son infinitos también. Entonces, primero, el concepto en elaboración, no, lo que puede estar en elaboración es la forma de plasmarlo, lo que puede estar en elaboración son las actividades, la forma de hacerlo, pero el concepto sí es uno solo, son actividades, la responsabilidad que se tiene hacia los grupos interesados en mi área de influencia, no hay secreto,
había otra cosa. Y lamento mucho si le pincho yo a más de uno que creía que la empresa que estaba diciendo que hacer tal cosa es responsabilidad social y resulta que eso no va a ser responsabilidad social en sentido estricto. Que cualquier cosa que pediría al gobierno, cualquier cosa que lo haga con conocimiento, que lo haga realmente sabiendo bien. Este decreto que les muestro fue hecho con muy buena voluntad, pero no fue hecho con un estudio a fondo por lo pronto lo coloca este Consejo dentro del Ministerio de Trabajo, porque se ve justamente la dirección que quería tener. No estuvo en el de Economía, no estuvo en el de Industria, fue al de Trabajo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la génesis de la responsabilidad social, porque ya por los 90 que todo el mundo ya se olvidó de cómo empezó esto, y no voy a entrar ahora a contárselo. Pero yo estaba en ese momento, estaba en la OIT en ese momento, cuando empezó todo este tema de la responsabilidad social. Y tercero, la anécdota esa de cuando Alejandro Magno llega a Atenas, que Diógenes es un filósofo, que acepta además, Diógenes es el cínico, pero no cínico como nosotros entendemos cínico, ¿no? Y vivía en un barril, ¿no? Y él tenía lo mínimo y practicaba lo que creía. Y entonces Alejandro se le acerca a Diógenes y le dije, soy el hombre más poderoso de toda Grecia, pídeme lo que quieras. Diógenes lo mira y se puede pedir una sola cosa. Te pedí que te apartes porque no me da el suelo. Entonces, ¿qué le pediría yo al Estado en materia de responsabilidad social? Lo que Diógenes le pidió a Alejandro, que no le haga su nombre. Muchas gracias. Bueno, gracias Jacobo Varela por esta muy buena intervención. Para culminar, Oscar Licandro me dice que me ahorre la presentación porque ya lo presentaron en la anterior. Así que Oscar, adelante. Yo le puse como título el Estado un actor clave para el desarrollo de la responsabilidad social y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que ya en algún momento las he escrito y que bueno, surgen de varios años estudiando el tema, reflexionando el tema y fundamentalmente interactuando con los actores que están en el juego, ¿no? En primer lugar, voy a simplemente algunos comentarios porque ya algunas cosas de estas se han dicho. El involucramiento del Estado con este tema va de larga data, prácticamente desde que salió del mundo académico y entró en el mundo de las organizaciones, el Estado, ya sea como estados particulares o como organismos supranacionales, en el caso de la Unión Europea, han estado planteando el tema y hay documentos que han marcado y jalonado el proceso de construcción del concepto, y prometo que nunca más voy a decir que es un concepto en construcción porque me quedó clarísimo. Con Jacobo Varela entendí bien lo que era responsabilidad con los stakeholders hace un año también, así que otro cambio en mi presentación. El Libro Verde de la Unión Europea marcó muchísimo en Europa e inclusive hay permanente actualización de las definiciones que adopta la Comunidad Europea en estos temas. Hay declaraciones y convenciones sobre el tema, la OCDE tiene sus documentos, está el Pacto Global de Naciones Unidas, donde las empresas de Estado acá en Uruguay tienen un rol muy protagónico. Bueno, hay muchas, Jacobo mencionó el documento de la OIT, están los consejos estatales que con sus luces y sus sombras se han ido creando. Está el sistema de compras públicas responsables en Chile. Bueno, Jacobo ya le pegó un poquito a estos temas, pero yo lo voy a defender un rato. Y bueno, tenemos el tema de las empresas del Estado en Uruguay, que ya está bastante claro como que se han incorporado. Y también uno ve en la práctica que hay estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, que cada vez más están involucrando a las empresas responsables. Puse dos ejemplos ahí. Uno a nivel de un organismo supranacional que es el BID, que tiene un programa llamado Oportunidades para la Mayoría, en la cual el BID destina fondos a las empresas que estén dispuestas a desarrollar negocios inclusivos, es decir, negocios protagonizados por personas de bajos recursos incorporadas a sus cadenas de valor. Y forma parte de la estrategia del BID fomentar esas cosas. Y en Uruguay puse Ecoflores. Ecoflores es una experiencia muy linda que lleva adelante la Intendencia de Flores, en la cual su plan ambiental involucra la participación de empresas del sector agropecuario que está en la región, que combina el manejo ambiental
de los envases de agroquímicos, de los nylon, de los silos a campo abierto, con también la creación de un negocio inclusivo de clasificadores de residuos. Es decir, el Estado ya está involucrándose. Vimos la presentación de Raúl Sendic sobre el tema de ANCAP o lo que vienen haciendo las empresas públicas. Entonces, el Estado ya está en el debate. Está con acciones, está con políticas y está también en la discusión. ¿Por qué creo que el Estado está llamado a tener un rol en el desarrollo de la responsabilidad social antes de ver cuál debería ser a mi juicio ese rol? Primero porque es parte de su misión. El Estado es el garante del bien común, es el actor que protege a los débiles de los más poderosos. Las empresas generalmente son más poderosas que la mayoría de sus stakeholders. El Estado es el que vela, sin sustituir a los actores de la sociedad civil, a las empresas, a las personas, tiene un rol de velar por ese bien común. Entendiéndolo como cada uno lo entiende, pero si uno toma las distintas filosofías o ideologías, detrás hay un concepto de bien común, será uno para otros, pero hay una idea de bien común. En segundo lugar, el Estado tiene capacidad para influir sobre los factores estructurales que favorecen o obstaculizan el desarrollo de la responsabilidad social. Es decir, la empresa sola no puede ser más responsable si el entorno no lo propicia, si los stakeholders no apuntan, si el ambiente de negocio no es propicio. Me gusta decir, ¿cómo hace una empresa para no ser corrupta en un país donde hay absoluta corrupción y donde para poder hacer un negocio hay que practicar corrupción? ¿Cómo lo hace? Entonces no podemos caer en los voluntarismos de exigir cosas que después la realidad no permite. La dinámica de las relaciones laborales, es decir, un stakeholder fundamental son los trabajadores. Bueno, muy bien, pero ¿cómo están dadas, cómo se genera en ese país la dinámica de las relaciones laborales? La legislación fomenta el diálogo y la cooperación, maneja con prudencia el tema o es prescindente o demasiado incisiva en favor de algunos actores. Entonces, la dinámica de las relaciones laborales van a permitir, yendo al marco legal, tú mencionabas, Jacobo, el caso de esta ley que hace que, bueno, que los derechos se transformen en derechos adquiridos. Bueno, esa ley protege al trabajador. Quizás haya que pensar en normas que determinadas prácticas que son pluses de la empresa hacia los trabajadores, que lo tomen en forma unilateral y que forma parte de su responsabilidad social, puedan asociarse a los vaivenes de la economía, porque a veces da uno y a veces da otro. Ese es el concepto de la responsabilidad social. Los requisitos para brindar exoneraciones fiscales. El Estado tiene la potestad de, ante inversiones o ante determinadas prácticas, dar exoneraciones fiscales. Bueno, y no estoy pensando en la exoneración fiscal atada a la filantropía. Estoy pensando en exoneraciones fiscales asociadas a inversiones, a proyectos de desarrollo, a la participación en las políticas sociales. Estímulos a la inversión responsable. Uno ve que las grandes inversiones tienen ciertos beneficios, ciertas exoneraciones. Bueno, ¿cuáles son las contrapartidas? Bueno, el Estado puede establecer contrapartidas que fomenten que las empresas sean más responsables. Y por último, creo que el Estado está llamado a tener un rol porque juega un papel muy importante en el modelo de desarrollo de los países. Y en ese modelo de desarrollo siempre, explícita o implícitamente, hay un rol para la empresa. Entonces, el rol que se le asigna a la empresa, ¿es con una empresa responsable o con una empresa irresponsable? Entonces, ahí hay también un papel que el Estado juega, quiéralo o no quiéralo. Por sus decisiones lo está jugando. También, ¿por qué está llamado? Bueno, porque es un actor institucional que tiene su propia responsabilidad social. No voy a hablar de eso, no solamente gestiona empresas, sino que en tanto Estado funciona y genera impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, y no me refiero a las empresas del Estado, los propios organismos del Estado están generando. Entonces, por eso Jacobo hablaba de la responsabilidad social de las organizaciones. Y si uno ve en la norma, se insiste mucho en la palabra organización. El Estado es un beneficiario de la responsabilidad social porque esta va a reducir impactos negativos de las prácticas empresariales que afectan a la sociedad. Si hay empresas responsables, los impactos ambientales perjudicados a las empresas. El caso de la corrupción, me acuerdo el caso emblemático de IBM en los 90 en Argentina. Las relaciones laborales, si uno lee en detalle la parte de relaciones laborales de la norma, está muy imbuida de todas las políticas y los enfoques de la OIT. En la gestión inmoral de los negocios, el caso de Enron, de las hipotecas basura, ya vimos el impacto, y Carlos lo mencionó la primera vez, el impacto que ha tenido sobre la vida de las personas en el planeta. El tema de los derechos humanos, recientemente vimos lo que pasó en Bangladesh, más de 1000 muertos, un accidente en unas fábricas que están hechas bajo condiciones que no respetan nada y que están basadas en la explotación de las personas. Es decir, y por eso no lo planteamos como relación laboral, lo planteamos como violación de los derechos humanos. Entonces, el Estado tiene un rol porque la responsabilidad social
puede contribuir a mejorar mucho el desempeño de las empresas en cuanto a su impacto en la sociedad. Y también porque la responsabilidad social solo es posible en sociedades democráticas. Yo estoy convencido que sin democracia no hay responsabilidad social. Porque los estados que no son democráticos favorecen la corrupción, favorecen el clientelismo, favorecen situaciones en las cuales ser responsable no funciona. Y basta mirar el mundo para darse cuenta en el pasado y en el presente, cuando la democracia es débil, la corrupción emerge y la responsabilidad social no tiene un marco adecuado para poder desarrollarse. Un problema lo mencionó un poco recién Jacobo, yo no voy a extenderme demasiado, pero simplemente creo que yo le llamo el problema de la tentación reguladora. Hay mucha, en Europa se habla mucho, hay muchos, uno ve en periódicos y en internet, es decir, un planteo, una demanda fundamentalmente que viene de los grupos de presión, de ONG, de grupos de ambientalistas, de grupos que están operando sobre el Estado para decir, regule la responsabilidad social. Y también a veces hay visiones políticas que son excesivamente simplificadoras del rol de la empresa y de cómo pueden hacerse funcionar las cosas y se entra a veces en legislaciones imprudentes que terminan matando todo. Entonces, tenemos un tema de paradoja, es decir, ¿cómo voy a regular algo voluntario sin destruir su esencia? Deja de serlo. ¿Cómo voy a regular la filosofía de negocio? Porque la responsabilidad social es una filosofía de negocio. ¿Cómo voy a regular comportamientos que se adoptan por encima de la ley? Si los regulos son ley, entonces pasó a ser el piso. Entonces, es como un sinsentido hablar de regular la responsabilidad social. Entonces, y yo lo que estoy diciendo es que no soy contrario a que el Estado regule las prácticas empresariales, por supuesto, porque como dice ahí, hay muchos colectivos que son más débiles que las empresas, los trabajadores, los consumidores, los pequeños competidores, los vecinos, y la regulación del Estado para defender a esos colectivos es parte de su responsabilidad, y más en los estados democráticos y en los estados de derecho. Pero ese es el piso. Y también porque cuando se empieza a regular muchas otras cosas, el funcionamiento sano de la economía se puede perjudicar. Por lo tanto, a mí me gusta plantear este tema de la idea de la prudencia en el sentido del querer y el poder. Y hay un hecho, que a veces en los que plantean, son apologistas de la regulación, no se dan cuenta, es cómo se llega a las regulaciones. Las regulaciones que mejoran, en realidad, no las inventa un burócrata, ni siquiera un dirigente político. Esas regulaciones surgen porque alguien innovó primero. Basta ver el tema de la legislación ambiental del mundo. Son las nuevas prácticas de los innovadores que alguien dice, epa, esto es lo que tenemos que exigir a todos. Entonces, uno no está regulando la responsabilidad social. El Estado cuando regula se basa en lo que alguien con inteligencia, con innovación, con visión de futuro, con visión social y con visión de sostenibilidad de su negocio, innovó. Entonces, no se puede perder de vista esto, que no son ni las burocracias ni las dirigencias políticas las que van a mover la frontera hacia adelante. Van a ser los actores, la sociedad civil, las empresas, etc. Y el asunto es aprender a entenderse y a dialogar entre los actores y ver el rol que cada uno cumple. Esa es un poco mi visión. ¿Cómo puede construir el Estado al desarrollo de la responsabilidad social? Yo creo que fundamentalmente un ambiente de negocios que premie los comportamientos responsables y castigue los irresponsables. Está el caso de la corrupción, de la competencia basada en criterios que favorecen a los poderosos. Es decir, basta que lo que hay que crear es un ambiente que premie y que castigue. Políticas específicas para estimular el comportamiento responsable. Yo ahí planteo, ahora vamos a hacer un poquito algunas cosas más, involucrar a las empresas en proyectos sociales y desarrollo. Yo lo voy a desarrollar con más cuidado todo esto. Contribuir a la formación de ciudadanos y profesionales responsables. Y en quinto lugar voy a hablar de incorporar la responsabilidad social en las empresas y organismos del Estado, que es un tema que lo voy a decir un poco al pasar, porque muy bien se vio de las dos exposiciones que me precedían. Entonces yo decía, crear un ambiente de negocio propicio, bueno, poner reglas de juego claras que establezcan los derechos y obligaciones de las empresas. Cuando esas reglas no existen, siempre los vivos son los que ganan. Entonces, el que quiere ser responsable termina perdiendo. También que crear un ambiente de negocio, asegurar el funcionamiento de la justicia, que los que son perjudicados por injusticia sus derechos se puedan realmente contemplar y los puedan defender. Que se prevenga y se castiga duramente las prácticas de corrupción en el sector público y en el sector privado. La norma 86.000 es muy dura en estos temas. La transparencia en todas sus contrataciones y transacciones comerciales. El Estado es, en definitiva, es un gran contratador, un gran contratista en una economía, más una economía como la nuestra, donde el Estado prácticamente participa en todas las cadenas de valor. Entonces, fomentar esa transparencia también va impulsando la responsabilidad social. Actuar en forma equilibrada en las negociaciones entre sindicatos y empresas, un poco lo que decía. Vigilar que se cumplan las normas ambientales.
inclusive las suyas propias en primer lugar. Defender los derechos de los consumidores, asegurar la libertad de expresión, fomentar la cultura democrática, porque de vuelta, la responsabilidad como filosofía de vida de las personas que lideran las empresas y que pasan a ser una filosofía de negocio, florece, y yo creo que la cultura democrática es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. Sí, yo creo que si no hay democracia, y eso, un país como el nuestro uno ve como la cultura democrática que nosotros tenemos está favoreciendo el avance de la responsabilidad social. Y en otros países que no tienen esa cultura democrática no están así. En segundo lugar, políticas específicas, ventajas impositivas, y no me refiero a ese reduccionismo que hay de exoneraciones fiscales para actividades filantrópicas, que están bien, pero no es suficiente y probablemente tergiverse un poco la cosa. Sí quiero exoneraciones tributarias para empresas que participen en proyectos alineados con políticas sociales y desarrollo impulsados por el Estado. Me refiero a Estado central y gobierno local. Por ejemplo, inserción laboral de grupos vulnerables. El Estado está haciendo una forma de los jóvenes, es un grupo vulnerable. ¿Cómo el Estado fomenta y le genera ventajas impositivas a quienes dan inserción laboral a personas con discapacidad, a gente con vulnerabilidad social? La reincorporación de adultos que perdieron el trabajo, los ciclos de la economía, la reestructuración de la economía, va dejando gente afuera, una edad que es muy difícil reinsertarse. Tenemos un ministerio, tenemos en el EFOC un instituto, pero eso es lo que hace el Estado por sí mismo. Pero ¿cómo hace el Estado para que el actor privado, que es el que genera empleo, incluya a estas personas? Los temas de los negocios exclusivos, es decir, negocios protagonizados por personas de la base de la pirámide, de bajos recursos, que los incorporan a su cadena de valor. Estímulos a empresas que hacen esto. Proyectos empresariales iniciativas empresariales de apoyo a proyectos de desarrollo comunitario, aquellas que reducen el impacto ambiental o recuperan ambientes deteriorados. Es decir, hay un montón de comportamientos que las empresas pueden realizar dentro de su operación, no como una cosa conexa que el Estado puede estimularlas en una herramienta que tiene solamente una herramienta. Yo creo también el tema de las compras responsables. Yo, a diferencia de Jacobo, creo que coincido con Jacobo en que no podemos medir la responsabilidad social, pero podemos establecer algunos criterios objetivos. Y es lo que yo tengo entendido por lo que estuve diciendo de las compras responsables del sistema chileno, que establece algunos parámetros sobre la base de relaciones laborales y prácticas ambientales. Es decir, lo acota a prácticas que son observables y de alguna forma medibles. Entonces, en aquello, darle ciertas prioridades a las empresas que eso lo pueden acreditar con un buen balance, con algo que sea auditable. En ese caso, obviamente que toda la responsabilidad social o las prácticas son inmedibles e inauditables, ¿no? Pero hay algunas que sí, entonces focalizándose en eso y en una perspectiva de ir creciendo. Y después, la selección de empresas responsables para ser socios estratégicos en grandes inversiones. De vuelta, si bien no tenemos indicadores para medir, podemos tener unos criterios cuando la empresa del Estado dice, yo acá me voy a asociar con esta empresa en este proyecto que es estratégico, esta gran inversión, este desarrollo de infraestructura. Porque ahí hay un tema y es que ese tipo de empresas minimizan el riesgo del socio. Por algo, hoy en el mundo hay índices de bursátiles de empresas que califican de alguna forma o que documentan prácticamente la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el inversor busca minimizar ese riesgo moral, ese riesgo del especulador, ese riesgo de alguien que es más irresponsable. En tercer lugar, involucrar a las empresas en los proyectos sociales y desarrollo. La complejidad de estos temas, la falta del Estado no es infinito en recursos, entonces hace que el actor empresa esté llamado a cumplir un rol protagónico. La empresa tiene eficiencia, la empresa, cuando es una empresa global, tiene una distribución y una escala a nivel mundial. La empresa tiene una permanencia, los gobiernos cambian porque la democracia supone la rotación y puede suponer la rotación, pero cuando cambian los gobiernos cambian las políticas, pero las empresas permanecen. Entonces, por esos motivos, hay aspectos de desarrollo local, de negocios inclusivos, de acceso a bienes y servicios para los sectores más pobres. Por ejemplo, el tema de la vivienda social, estimular qué pasa con empresas que son capaces de desarrollar nuevas tecnologías para producir viviendas decentes y de calidad a precios que pueden pagar los sectores más bajos. El plan Ceibal es un ejemplo interesantísimo, cómo hay actores que están por fuera del Estado que sobre esa plataforma desarrollan software. Y ¿cuánto se puede construir en temas de acceso a la información y a la comunicación para los sectores más pobres a partir de ese canal que es la red de computadores? En el mundo, en los países de África y de Asia, hay múltiples experiencias a través de la telefonía celular, de la informática,
digamos, de Internet, de llevar el acceso a las personas de más bajos recursos, de servicios y de bienes. Inversiones en infraestructura en comunidades con problemas de pobreza y exclusión social, empresas que están radicadas en determinado lugar, cómo pueden, como parte de su política con sus vecinos, el apoyo a las organizaciones sociales focalizadas en problemáticas sociales que no son atendidas por el Estado, o porque no puede, o porque todavía no lo visualizó. Entonces, hay un montón digamos, de proyectos sociales y de desarrollo donde las empresas pueden contribuir, y las que lo van a hacer son las empresas responsables. Entonces, fomentar que las empresas puedan participar en estas cosas va a retroalimentar sobre el proceso de avance de la responsabilidad social. Las empresas, yo lo dije hoy, son entelequias, lo que hay son grupos humanos, son comunidades de personas. Entonces, uno de los grandes errores del Estado es formar ciudadanos responsables. Por un lado, porque van a ser los líderes de esas empresas, pero por otro lado, porque van a ser sus stakeholders. Y las empresas van a avanzar en su responsabilidad social, inclusive, como dije, en la medida que se genera una relación dinámica de intercambio con los stakeholders. Si los stakeholders no son responsables, las empresas no van a hacer. Si los consumidores consumen porquería, las empresas van a producir porquería. Si los consumidores no controlamos el comportamiento ambiental, las empresas tampoco lo van a hacer. Si los empleados no son responsables, las empresas no van a hacer. Entonces, se requiere formar una ciudadanía responsable donde el Estado, y más en nuestro país, el Estado tiene un papel muy importante, no solamente en el peso relativo que tiene en la educación primaria y secundaria en cuanto a la cantidad de estudiantes que forma, sino porque es quien marca la política, los planes de estudio. Entonces, el Estado en nuestro país puede jugar un rol muy importante por ese lado. Y también en la formación de líderes políticos competentes para formar la responsabilidad social. Y puse competente porque no solamente es una cuestión de buena voluntad y de convicción, es también de saber, todo esto implica desarrollar competencias de negociación, de visión, de estrategia. Entonces, bueno, los líderes políticos salen de las instituciones educativas. En una época salían de los colegios caros, cada vez salen más de todo el sistema educativo. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Estado. Y finalmente, el tema de incorporar la responsabilidad de las empresas del Estado, ya se habla bastante. Yo había mencionado una serie de avances, desde la creación de equipos de RCE. Me gusta poner equipos, porque no todos son, en el sentido de día, son equipos que están trabajando en fomentar. Unos se encargan de los temas de comunidad, otros se vinculan con otros temas, pero hay equipos. La red Pacto Global. La receptividad que uno encuentra en un grupo de gerentes y mandos medios, lo mencionó Jacobo, yo que he interactuado bastante con la red, lo veo, cómo son de participar en eventos, de estudiar, de aprender. El involucramiento de los directorios, desde el año 2005 se observó, yo creo que en este periodo bajó un poco, pero yo me acuerdo los eventos, en 2009, en los cuales yo he participado de la red pública con participación de directores, proponiendo y discutiendo consejos. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, no reducir las acciones sociales, creo que Sendik lo explicó un poco cómo esa visión inicial se fue modificando en ANCAP y en buena parte de las empresas de la red. El manejo criterioso y responsable de la nación, también lo explicó Sendik. Yo creo que hay un tema, yo una vez, la primera vez que invitaron hice una pregunta y dije, ¿es responsable un director de una empresa pública que asigna en forma arbitraria una donación? Y mi pregunta era una pregunta retórica, porque creo que no lo es, porque está usando un recurso de todos en alguien que él personalmente decidió que era bueno hacer. Hoy está empezando a haber una visión más estratégica, de visión de la empresa vinculada con sus stakeholders. Entonces, eso está cambiando y está contribuyendo al Estado promoviendo la responsabilización. Claramente, el gobierno corporativo y el programa de experiencia, ¿sí? Y no me refiero solamente al CEO ni al directorio, sino me refiero a todo el personal de la empresa. ¿Qué es el programa de agencia? Cuando el gerente, el principal es el accionista, en este caso la sociedad a través del Estado, que es el que gestiona el orden accionista, es cuando el gerente empieza a privilegiar sus intereses personales por los intereses del accionista. Entonces yo creo que un gran desafío que tienen digamos, los organismos y las empresas del Estado es ir minimizando el problema de agencia que ocurre o que puede estar ocurriendo en todos los niveles, que en definitiva es aquello del servidor público. ¿Sí? Que el empleado de la empresa del Estado del gobierno sea realmente un servidor público, es decir, alguien que el problema de la agencia prácticamente no existe. Y eso está asociado, obviamente, a la regla de gobierno corporativo. Comenzar a aplicar la RCE en aspectos básicos de la operación, me consta, porque estoy en contacto con muchas empresas que ya lo están haciendo, el tema de capital humano, el tema de medio ambiente, que ya están trabajando en el tema. Y obviamente el gran desafío es involucrar a los funcionarios, porque esto es un cambio cultural,
Hoy la visión está en la parte de arriba de las empresas públicas y como igual pasa en las empresas privadas, el cambio cultural es de muy largo plazo. Pero las empresas públicas, como son nuestras empresas, yo como accionista le reclamo que involucren a los funcionarios en un proceso, ese proceso de cambio. Y ya para terminar, creo que en síntesis lo que dije, el Estado está llamado a un rol excepcional, ¿sí? El tema ya está en la agenda del Estado, con diferentes niveles en diferentes partes del Estado, pero el tema ya está en la agenda. Evitar el riesgo de caer en la tentación reguladora es lo peor que puede hacer el Estado, intentar regular algo que no es regulable y sacar el foco de donde lo tiene que poner, que es en crear todos esos estímulos, que es la creación del ambiente de negocios, la formulación e implementación de políticas específicas, ponernos a pensar e inventar, un poco como decía recién Jacobo, no vamos a discutir el concepto, sí podemos discutir cómo lo aplicamos, cómo innovamos así. Y ahí es donde el Estado tendría que trabajar mucho más cerca de las empresas y de la sociedad civil para ver, bueno, con estos colectivos de empresas que ya están en responsabilidad, cómo hacemos para, qué podemos implementar desde el Estado para fomentar esto de la responsabilidad social. Buscar en las empresas socialmente responsables socios para las políticas sociales y de desarrollo. Y ahí claramente hay un beneficio inmediato para el Estado, pero también, ¿qué ocurre? Esas empresas seguramente van a generar impacto sobre las demás. Y también la responsabilidad social de las empresas sobre el Estado, ya hablamos, y un tema para cerrar, y es superar prejuicios sobre las empresas. Tenemos en el sector público, y lo digo, y con independencia de las concepciones filosóficas y ideológicas, mucho prejuicio sobre la empresa. Entonces, cualquier estudio, por acá veo González, que ha hecho muchos estudios acá en la Católica sobre la percepción, sobre la imagen del empresario, y siempre es horrible. ¿Y por qué es horrible? Porque la sociedad uruguaya tenemos muchos prejuicios, y esos prejuicios se trasladan también al Estado. Entonces, si no superamos esos prejuicios, empezamos a ver con objetividad que decimos, objetividad que absoluta no existe, pero empezamos a bajar un poco los prejuicios y empezamos a darle la oportunidad al otro de mostrar las cosas buenas que tiene, no vamos a poder avanzar. Entonces yo creo que el secreto es trabajar también sobre esos prejuicios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Hemos culminado la primera etapa de este espacio de reflexión con 3 visiones muy interesantes. De acuerdo al programa, recibimos preguntas para que conteste. Aprovecho para agradecer en nombre de la Red de Empresas Públicas y en especial a mis compañeras y compañeros que están acá, que son los que hacen la labor todos los días. Simplemente un comentario. Nosotros cuando organizamos este seminario, pensamos en algunos actores institucionales en los cuales queríamos hacerlos partícipes, ¿no? Por una natural, que lo explicó hoy John Miles al principio, relación histórica con ACDE. ACDE fue inmediatamente nuestro socio. Pero a mí me parecía importantísimo que estuviera en la red de empresas públicas. Un poco por todo lo que dije, pero además porque me consta que están trabajando y están trabajando muy bien. Entonces, creo que era para nosotros, la academia, un muy buen socio estratégico para este proyecto. Bueno, comienzo con una pregunta que está dirigida a Jacobo Varela, que dice así: teniendo en cuenta que las empresas públicas en su mayoría tienen presencia en todo el país, en el caso del ejemplo de las acciones dirigidas a escuelas públicas, ¿qué opina de que estas acciones no deberían ser consideradas de responsabilidad social? Que no sea responsabilidad social no quiere decir que no se deban hacer. Se puede seguir ayudando, se puede seguir colaborando con un montón de instituciones, pero lo único que pido es que no se le llame responsabilidad social. Que se le ponga otro nombre dentro de su, no sé, actividad social o actividad, lo que sea, de la empresa, pero no llamarla responsabilidad social. En la medida que no existe un vínculo entre esa escuela y la organización,
de forma tal que lo que hace la organización pueda influir en la escuela, sí o no, como vimos en la definición. Si no entra en la definición, yo diría que no le llamen responsabilidad social, que lo sigan haciendo, pero que no le llamen responsabilidad social. Esta segunda pregunta me parece que, Raúl, a ver si te la puedo transmitir. Dice, ¿qué pasó con los mecanismos que genera el Estado para apoyar proyectos artísticos, culturales o educativos que no estén incluidos en la agenda de las organizaciones dedicadas a la difusión de la responsabilidad social? ¿Lo consideran marketing social? ¿Es filantropía apoyar un centro cultural? Nosotros seguí con mucha atención la intervención de las intervenciones que hubo, porque en realidad cuesta, en una empresa que tiene, primero que sus accionistas son todos los uruguayos, y que tiene acciones en operaciones prácticamente en todo el país, que a su vez tiene mucho que ver con la construcción futura de la sociedad, digamos, es bastante difícil determinar cuál es el límite, digamos, a dónde se puede llegar con las acciones de responsabilidad social. O sea, nosotros hemos desarrollado determinadas acciones en áreas que están cercanas a nuestras plantas o en los lugares donde nuestras plantas tienen influencia. La Escuela de la Teja, concretamente, para decirlo, es una escuela que prácticamente se sostiene con el apoyo de ANCAP, es una escuela que ha venido teniendo ese respaldo desde hace mucho tiempo, pero también lo que mencioné recién sobre el trabajo relacionado con los jóvenes, con el programa de Yo Estudio de Trabajo. Yo considero que es una actividad típica de responsabilidad social de las empresas públicas porque tiene que ver con esa formación que necesitamos y que podemos aportar al conjunto de la sociedad y que está relacionada con los dueños de la empresa y de las empresas. Nosotros a nivel cultural hemos hecho algunos acuerdos con el instituto que impulsa, digamos, la creación audiovisual en el país y que, porque en vez de apoyar proyectos concretos, preferimos hacer un acuerdo institucional y que sean ellos mismos los que determinen hacia dónde tiene que ir el respaldo, digamos, o cuál de los proyectos desde el punto de vista audiovisual, para poner un ejemplo, se debía apoyar. Hicimos ese acuerdo para generar ese respaldo, para no tener que ser nosotros los que decidiéramos si un proyecto era o no era apoyable, o sea, nos parecía que era... Hemos procurado siempre hacer un acuerdo con el plan juntos, o hacer un acuerdo con este tipo de institutos, o con la organización de fútbol de Baby Fútbol, que nuclea a todos los clubes de fútbol del interior, a los que se le ha dado apoyo por ejemplo, para las camisetas o para la promoción del deporte a nivel infantil. Siempre procurando que sea a nivel institucional. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el tema de la valorización de las acciones, porque me estaba acordando de acciones que son bastante difíciles de medir. Efectivamente, por ejemplo, hace poco nosotros renunciamos a la explotación de una cantera en la zona de 33 porque éramos conscientes que estaba demasiado cerca de la zona de la Quebrada de los Cuervos, por ejemplo. Nosotros renunciamos, mantuvimos la reserva, porque teníamos miedo que si la perdíamos viniera otro que la quisiera explotar, pero renunciamos. ¿Cómo se mide eso? Es difícil de medir eso. ¿Cuánto le cuesta, digamos, a la empresa no usar una reserva importante que tiene piedra y renuncia a usarla, digamos, como una acción relacionada directamente con la preservación de un área protegida o del medio ambiente? Es muy difícil de medir eso. Como hay otras cosas que se pueden medir, para mencionarlo, hicimos un acuerdo con la construcción de la planta desulfurizadora, hicimos un acuerdo con la empresa y con las instituciones educativas para formar trabajadores calificados en el transcurso de la obra. Era obligatorio para los 2.600 trabajadores que estuvieron en la obra 4 horas semanales de formación y de clase práctica.
Eso permitió que casi 900 trabajadores en el transcurso de la obra fueran recalificados, como entraron, por ejemplo, siendo medio oficial soldador y salieron siendo oficial soldador. En el medio de la obra incluso se los recalificó y pasaron a tener otro salario justamente porque estaban mejor calificados. Entonces, esa acción la podríamos medir por lo que nos costó a nosotros el acuerdo de pagar a los docentes, las horas de trabajo que se perdían y que se utilizaban para la formación, en fin, eso se puede medir, pero hay obras o determinadas acciones que es muy difícil de medir y por lo tanto no sé cómo se podrían categorizar, digamos, a la hora de que se pudieran premiar con determinadas exoneraciones, o sea, yo comparto que es bastante difícil, es fácil medir unas cosas, pero otras cosas no es tan sencillo. Quiero hacer una puntualización porque el tema es muy fino. Acordemos que hay una definición y un concepto que está en la norma. La complicación es lo que es gris, y hay zonas grises, es la bajada tierra. Entonces, quiero poner el ejemplo de la escuela, porque yo lo planteé por lo del banco y capaz que a la pasada no queda bien. Para decir si una política, una acción es de responsabilidad social, lo primero es preguntarnos si ese destinatario es un stakeholder. Entonces, la pregunta, si uno dice las escuelas en general, pero si por ejemplo, un ejemplo donde funciona. Yo tengo una planta en un pueblito donde buena parte de la población son mis empleados. La policlínica, la escuela, la comisión de fomento, todo eso está referido a mis stakeholders. Entonces, la inversión social en esa parroquia, es una inversión en mis colaboradores, en sus familias, y seguramente va a tener un retorno para mí como empresa en la mejora de la relación con ese actor. Entonces, digamos, el gran criterio es decir, este actor es un stakeholder. La segunda pregunta, ¿esto que yo voy a hacer genera un ganar-ganar con él? Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos van a ayudar a reducir las zonas grises en la bajada a tierra del concepto. Y más complicada la tienen las empresas públicas, porque como las empresas públicas son de todos, y además las empresas públicas se alinean y responden a políticas del Estado, es mucho más complejo. Entonces, yo creo que lo que está desafiado del sector público a reflexionar y analizar es decir, bueno, muy bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde de pronto hay acciones filantrópicas que las tenemos que hacer porque somos una empresa pública, pero no es responsabilidad social? ¿Qué acciones vamos a hacer porque queremos que ANCAP esté la marca de ANCAP bueno, sí, es un marketing social y se alinea con pero no es responsabilidad social? Entonces, eso es claro, como decía hoy en la otra mesa, porque es lo que ayuda a que el concepto no se devalúe, a entenderlo y aplicarlo. Entonces, la bajada a tierra es muy compleja, no es fácil. Pero lo que se requiere es capacidad de análisis, de pensar, de discutir, de contrastar, de equivocarse, de aprender de la equivocación para poder ir afinando esa definición. Bueno, considerando que ya no hay más preguntas, volvemos a agradecer a todos y todas por haber participado y será hasta la próxima. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.